Fíjense, esto es importante. Esta fue una de las grandes y más épicas luchas que yo he dado en Chile, en que he participado, que es la famosa ley de pesca y la asignación de cuotas pesqueras, que está volviendo a la discusión ahora. Por culpa de eso estuve 5 años procesado, declarado reo, con libertad por fianza y con arraigo, porque se me ocurrió acusar al presidente del Senado de tráfico de influencia y corrupción por pasar una ley que le entregaba las cuotas pesqueras al grupo Angelini, que eran donde él tenía inversiones y era parte interesada, lo cual es indebido. Así que, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Que estas leyes lo que hacían era entregarle de manera significativa e importante los recursos pesqueros, era la privatización del mar. Y aquí es más o menos lo que ocurre. Fíjense cómo están asignadas las cuotas. La industria, 88% sardina española, anchoveta en la primera y segunda región, ahí está Angelini, 98% en la octava región y 95% de la primera y la décima región. La pesca artesanal, 12, 2 y 5%. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la lógica de esto? Porque si uno, por ejemplo, ve este otro dato, se da cuenta que el empleo en la actividad pesquera extractiva está concentrado en el sector artesanal. El 2003 era el 92%, 93 en 2004 y 94 en 2005. La industria tiene una participación menor en la actividad, en el empleo de la actividad. Entonces, lo lógico sería, si yo asignara las cuotas en términos de justicia y en términos de distribución de la renta y de participación y actividad pesquera, ¿no? para que este recurso sea un mecanismo de desarrollo, de mejoramiento de las condiciones económicas, de captura de renta y generación de actividad productiva, yo concentraría las cuotas en la pesca artesanal, no la concentraría en la pesca industrial, porque la pesca artesanal es la que efectivamente genera más empleo y además es la que entrega el recurso pesquero y lo pone en la mesa de los chilenos, no es la industria. ¿Qué es lo que hace la industria pesquera? Convierte los pescados en harina y lo convierte después en capital financiero. Y obviamente, como no dan mucho empleo, como no pagan tanto impuestos, todo eso termina concentrado y acaparado en la gran industria pesquera. Y eso es lo que acontece. Entonces, si uno mira cómo se reparten las cuotas y cómo está distribuido el empleo, se da cuenta que aquí no pegan decisiones políticas de desarrollo, sino que de acumulación y concentración. Es obvio, por lo menos para mí. Y ahí tenemos el mismo gráfico. Grupo Angelini, 10% de las ventas de las grandes empresas, 6% del Producto Interno Bruto. Ya su aporte a los ingresos tributarios no es despreciable, 1, pero en empleo 0,2. Se da la misma lógica. Aquí donde uno ve, bueno, opera el chorreo, operan los mecanismos de chorreo, porque uno tiene que también objetivar todos estos discursos que se hacen. El chorreo, y hablar del chorreo, pero por generación, por década, por década. Entonces, bueno, pero ¿cómo opera el chorreo? Si esto no es magia. La única mano invisible que yo conozco es aquella que permite el enriquecimiento y el robo sistemático que todos los días sufrimos los chilenos de la noche a la mañana. Esa es la mano invisible. Pero esta que genera distribución del ingreso, de la riqueza, mejoramientos considerables, no opera. No hay aporte importante al Estado para generar educación, salud, vivienda, social, no hay. Y tampoco hay un aporte importante de empleo. Por lo tanto, los mecanismos de chorreo no operan en el grupo Angelini. Veamos el sector forestal. El sector forestal es otro de los grandes temas que yo veo. Nosotros hicimos un informe en el Banco Central sobre la influencia de la industria forestal en el bosque nativo. La conclusión fue más o menos evidente, obvia, que todo el mundo sabía.
que la industria forestal era la responsable de la destrucción del bosque nativo, una cuestión que se caía de maduro. Pero, como eso lo decían las universidades y los ecológicos, a lo mismo, pero cuando lo dijo el Banco Central, crisis política. Esto terminó en una cosa tan curiosa, porque este informe, yo estuve a cargo de dirigir ese informe, y obviamente el informe mostraba esto, ¿no? Eso era lo que mostraba, que en la medida que el pino radiata, que son especies exóticas, y el eucalipto crecía, al mismo tiempo disminuían las especies nativas. Eso es lo que nosotros demostramos, que es más o menos obvio, porque ¿dónde se puede plantar especies exóticas? No las van a plantar en el desierto de Atacama. Las plantan ¿dónde? Donde hay bosque nativo, donde llueve. Entonces, existía esto de la sustitución. El gran tema era la sustitución. Y la gran lucha que dieron los movimientos ambientalistas de la época contra la industria forestal, y por la cual nunca salió la ley de protección del bosque nativo, era porque los industriales forestales estaban empeñados que no se prohibiera la sustitución, y nosotros estábamos empeñados que se prohibiera la sustitución. Y nunca salió la ley, y no salió hasta que se debilitó el movimiento ambiental y la industria forestal instaló su lógica, y hay ley de bosque nativo. ¿Y qué creen que dice la ley? ¿Prohíbe o no prohíbe la sustitución de bosque nativo? No la prohíbe. Por eso, por ley de bosque nativo, de protección. Entonces está lleno de bonos para plantar araucaria en los jardines de las casas. Becas para los que estudien biología o reforestación en especies nativas, ¿no? Y unas tonteras como esas. Y financiamiento a pequeños parques, está lleno de eso. Pero el instrumento, la sustitución fue el responsable de la creación del bosque nativo, de la destrucción, desaparición del bosque nativo, y de manera importante. O sea, nosotros estimamos una pérdida, digamos, más o menos, si el año 85 había 7,6 millones de hectáreas, y en el 96 estimaciones llegaban a 5,6 millones de hectáreas, casi 2 millones de hectáreas desaparecidas. Ahora, esto fue una trifulca y una pelea, pero de esas de antologías, ¿no? Y era por el Mercurio y la tercera campañas de desacreditación que nos hacían la corma, nosotros a la corma. Fue una pelea bien dura, porque al final yo no entendía mucho por qué en Chile no nos podíamos poner de acuerdo cuánto bosque había. Estas son cosas curiosas, como uno dice, bueno, puede que haya discusión sobre la cantidad de pescado, las biomasas marinas, porque se mueven, porque la determinación de la biomasa es muy difícil de hacer, pero las plantaciones están ahí. Pero hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, nosotros en el informe del Banco Central dijimos que se había disminuido las especies nativas. Lucha política, debate, discusión, el responsable tiene que irse, poner una carta de renuncia, se va, se acabó el informe, se silenció el debate sobre las especies nativas y el impacto de las empresas forestales sobre las especies nativas. Años después aparece un informe del Banco Central precisamente que decía lo contrario. Mientras nosotros decíamos que la pendiente era para abajo, después salió otro informe con la pendiente para abajo. Y dije, bueno, está bien, yo me puedo haber equivocado en el cálculo de la pendiente en términos de si era más o menos aguda, ¿no? Tenía más o menos pendiente, pero que me cambien el signo de la pendiente era como mucho, ¿no? O sea, está bien que uno tenga dificultades de precisión, pero nunca tanto así como para que me cambien de pendiente negativa a pendiente positiva, pero lo hicieron. Ahora, ese estudio, el que nosotros hicimos, tenía bibliografía, expertos, era una cosa de este porte. El que ellos hicieron era una cosa así, que no tenía bibliografía, que no tenía expertos, no tenía metodología. Bueno, son las cosas. Y ese sí que tenía el sello del Banco Central, el Neil Holster del Banco Central, el sello de seguridad. Entonces,
con esos informes, ¿qué es lo que ellos, la industria forestal, en la segunda, me acuerdo, página, 2 páginas completas en el medio, bosques para 1000 años? Era, francamente, bosques para 1000 años. Y claro, ¿qué pasó de esto? Piensen ustedes que llegamos a registrar 14 millones de hectáreas. Nosotros teníamos en el 85 7 millones de hectáreas y en el 94 14 millones de hectáreas. Por lo tanto, el bosque nativo no ha disminuido, ha crecido. Todo lo que han dicho los ecologistas y Marcel Proust particularmente, que hemos degradado y destruido el bosque nativo, es falso, es mentira, porque el bosque ha crecido, no ha disminuido. Esas cosas ocurren en Chile. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque cambiaron la metodología. Entonces, cuando nosotros medimos el bosque, la cifra que había era una cifra de bosque productivo, ¿no? Y esa cifra de bosque productivo exigía una cierta cantidad de metros cúbicos por hectárea. Y más o menos podríamos decir que un paño de bosque era considerado bosque si al menos el 50% de ese paño estaba cubierto con capa vegetal. O sea, tenía la cobertura vegetal era un 50%. Y era posible sacarle un conjunto de una cantidad de metros cúbicos por hectárea. Además, no estaban incorporados todos los que se llaman los bosques achaparrados, que surgen en lugares muy dificultosos, que por no ser aptos para la actividad productiva, no se le pueden extraer muchos centímetros, muchos metros cúbicos, entonces no se consideraban. La nueva metodología metió los bosques achaparrados. Después bajó del 50 al 25% de la cobertura vegetal, y así pues, fueron haciendo más laxa la definición. Entonces, obvio, aumentó el bosque, pero aumentó simplemente porque cambiaron la definición. Bueno, esas discusiones ocurren en Chile para finalmente quedar en nada y terminar en absolutamente un punto muerto. Lo que termina es que finalmente la ley de protección del bosque nativo lo protege el bosque nativo, favorece la acumulación de la industria forestal, y hoy día tenemos, bueno, este es un dato, por ejemplo, que bueno, está un poco antiguo, pero fíjense, este es otro impacto social que tiene la industria forestal, la disminución de las tierras indígenas. Uno de las grandes luchas del pueblo mapuche no dice relación con la pérdida de tierras que ocurrieron en la colonia, sino que con la pérdida de tierras que ocurre con el proceso de acumulación forestal que parte en los años 80, a partir de la dictadura militar, que han perdido prácticamente más de 100.000 hectáreas. Esas son las tierras que ha ocupado la industria forestal para hacer el negocio de las plantaciones y el proceso de desarrollo de las semillas. Uno de los grupos más involucrados en esto es el grupo más, y aquí se reproduce exactamente el mismo patrón. Una importancia significativa dentro de las ventas de los productos internos brutos, muy poco aporte en materia tributaria y muy poco aporte en materia de empleo. ¿Uno más? Esto vamos a dejarlo así para avanzar un poco. Ya hablamos de la estructura tributaria, el tema de la inversión extranjera lo tocamos en parte con la minería.